Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 9 de mayo. El próximo martes 11 de mayo iniciará la aplicación de las vacunas contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años de edad en los siguientes municipios: Tecash, Ticul, Izamal, Peto, Maxcanú, Tixcocop, Temozón, Espita, Motul, Humán, Buxots, Junucmá y San Felipe. El lunes 3 pasado comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. Ese mismo lunes concluyó la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en 15 municipios. Con esto suman 42 municipios con el esquema de vacunación completo, entre ellos los 21 municipios donde se aplicó la vacuna CanSino de una sola dosis. La vacunación contra el coronavirus de los maestros de Yucatán se realizará a finales de este mes de mayo. Los docentes tendrán 4 sedes para aplicarse la dosis: Mérida, Valladolid, Tizimín y Ticul. Los maestros deberán registrarse en una plataforma que se dará a conocer en los próximos días. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 143 pacientes en hospitales públicos. 33.415 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 38.132. Hoy se detectaron 41 nuevos contagios de coronavirus, 28 en Mérida, 6 en Progreso, 2 en Ticul y en Humán, y 1 en Chemash, Tizimín y Valladolid. De los 38.132 casos positivos, 328 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 23.979 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.830, en la zona oriente 6.162, en la zona centro 2.246, en la zona sur 3.425 y 5.316 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 3 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 37 a 79 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida, 1 en Cusamá, 1 en Jomún, 1 en Tecó, 1 en Tecantó y 1 en Humán. En total, son 4.101 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 473 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 143 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.